1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Brenda? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que escuchamos comúnmente. Hoy vamos a hablar de qué son los buenos rendimientos. Le contaba a Ricardo hace poco que vi una publicación de una persona, ya saben, en redes sociales, que decía, ¿qué inversión me recomiendan que sea redituable y segura? Y entonces yo, pues ya metí mi cuchara ahí, yo, a ver, espérame, ¿qué es redituable para ti? Entonces, como sabemos que esta es una duda recurrente, justo quisimos tocar este tema para saber cómo podemos tener un parámetro de saber qué es un buen rendimiento y qué debo de considerar. Entonces, ¿qué opinas, Ricardo? Justamente esta es una muy buena pregunta, Bren, y creo es todavía más importante entender que lo que les vamos a platicar el día de hoy lo estamos grabando en abril del 2021, ¿no? Y dependerá el momento en el que escuches este podcast, habrán cambiado ciertos factores. Punto número 1 que debemos de entender, básico, digamos, de la vida, la relación riesgo-beneficio. Sin meternos ahorita en números y demás, que iremos viendo cada una de las categorías, pero lo primero que tenemos que entender es que en el mundo de las inversiones, y creo yo en la vida, siempre existe una relación directa entre el riesgo y el beneficio. ¿Puedo ganar muchísimo dinero siendo narcotraficante? Sí, claro. El riesgo es que pues, te pueden dar un balazo o puedes ir a la cárcel, ¿no? ¿Puedo poner un negocio? Por supuesto. Pero en el primer año, cerca del 98% de los negocios dejan de existir. Entonces, hay que entender que siempre existe una relación intrínseca y que vemos muy frecuentemente en el mundo de las inversiones entre riesgo-beneficio. Si estoy esperando tener un beneficio muy alto, significa que el riesgo que debería de estar dispuesto a aceptar es muy alto. Como muchos clientes creo nos han dicho en alguna ocasión, Bren, oye, yo quiero algo que pague mucho y que tenga riesgo bajo. Eso no existe y por favor necesito que lo entiendan, eso no existe. Si no, como siempre decimos a forma de broma y no, si no entonces los multimillonarios del mundo ahí tendrían su dinero. No existe esa relación y si te lo están diciendo seguramente es un fraude, que puedo tener una ganancia muy grande y no existe nada de riesgo. No es cierto. Y vamos a platicarles hoy cómo podemos ir entendiendo esas medidas y qué significa un buen rendimiento o un mal rendimiento. Seguramente antes de que la primera vez que nos metiéramos al mundo financiero, posiblemente la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo sé que es un rendimiento bueno o malo? Seguramente esa pregunta la tendrán muchos porque hay mucha gente que dice, Ricardo, es que yo compro mercancía y le saco el doble. Entonces tengo un rendimiento del 100%. Y esa es la lógica, ¿no? Pero está mal hecho el cálculo en su cabeza porque, oye, yo invertí 100 pesos y gané 200. ¿Quiere decir que tuve un rendimiento del 100%? No. Quiere decir que tu emprendimiento, tu negocio pequeño, tuvo ventas de 200 y tu costo fue de la mitad. Quiere decir que ganaste el 50%. Oye, ¿de ahí debería pagar impuestos? Pues sí deberías pagar impuestos. Hay que entender eso, ¿no? O sea, cómo estamos tomando en cuenta nuestras medidas internas, ¿no? De qué tanto riesgo. Claro, eso es un ejemplo no necesariamente el más de acorde, pero vamos a entrar en materia con los ejemplos específicamente para el mundo de las finanzas. Lo primero que debemos de entender es cuál es esa tasa objetivo, esa tasa de referencia, ojo, del país del que estoy hablando. Si es el caso de México,
entramos a Banco de México, si es cualquier otro país, entramos a la página del Banco Central de ese país. Sabemos que en el caso de Estados Unidos, los Treasury Bills y la Fed son los que ponen esa tasa objetivo, esa tasa de referencia que podríamos estar esperando. ¿Por qué es importante entender la tasa objetivo, tasa de referencia? Acuérdense que es el costo del dinero. Así como los aguacates tienen un costo, y si tienen un puesto de tacos, les afecta de alguna forma el costo de los aguacates. Bueno, en el mundo de las inversiones, pues nuestra materia prima, ¿verdad?, es el dinero y tiene un costo. Usualmente es la tasa objetivo o tasa de referencia. Para fines del caso de México, la tasa objetivo, y estamos grabando este episodio el 9 de abril del 2021, es del 4%. Ese de entrada debe de ser un parámetro. 4%. Ok. Segundo paso. Oye, ¿cuánto está ofreciendo CETES? No nos queremos meter en cómo funciona esto porque lo hemos explicado en otros episodios, pero sabemos que la tasa de CETES es una forma que tiene el Banco de México para inyectar dinero a la economía o quitar dinero de la economía. Entonces sabemos que siempre van a ir muy similares y deberían de ir a la par de la inflación. Pudiera haber ocasiones donde esté abajo o ocasiones donde esté por arriba, pero en términos teóricos, en el largo plazo siempre deberían de llegar a un equilibrio. Entonces, si el CETES está pagando 4.07 a 28 días, ese es un muy buen lugar para empezar. Y debemos de entender que ese parámetro, si nada más hablamos del caso de México, es el instrumento más seguro que existe en el sistema financiero mexicano. Y voy a repetir, es el instrumento más seguro que existe en el sistema financiero mexicano. Como lo dijimos en otro episodio, los bancos, ¿dónde ponen su dinero? Lo tienen en esos instrumentos. Entonces, oye, ¿qué es más seguro el banco? No, nunca va a ser más seguro, porque los bancos a su vez se voltean con Banco de México y tienen estos instrumentos para proteger las reservas que ellos tengan. ¿Ok? Entonces, punto número 1. Si estamos hablando a nivel global, oye, ¿cuál es el instrumento financiero más seguro? Son los Treasury Bills o los certificados de tesorería, pero de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, igualmente son certificados que emite la Fed para poder controlar la masa monetaria que existe o que esté en circulación dentro de los Estados Unidos. Mientras estamos hablando, la tasa ahorita está entre el 0 y el 0.25%. Dependerá el horizonte de inversión, ya será 28 días, 60 días, 90 días, un año. Pero en promedio podríamos decir que está en 0, y esto por la situación histórica en la que nos encontramos. Entonces, vamos a partir de ese punto. ¿Qué sigue después? Usualmente, y regresemos al caso particular de México, el certificado de tesorería pues está respaldado por toda la economía mexicana, que sabemos que es una economía de billones de dólares. Siguiente paso, ¿no? Oye, ¿qué paga un poquito más, pero tiene menos riesgo? Usualmente va a ser la deuda, ya sea hay personas que podrían discutir, pero usualmente lo que sigue es deuda del mismo gobierno, pero que ya no necesariamente son los CETES, ¿no? Entonces podrían ser los bonos M, que se les llama así, son otro tipo de bonos e instrumentos que emite el gobierno para financiar carreteras, construir presas, etc. Y otros podrían decir, ¿sabes qué, Ricardo? No necesariamente sigue la deuda de los estados. Y ahí es donde empieza este término que seguramente han escuchado en las noticias, las famosas calificadoras y calificaciones crediticias. Vamos a regresar un poquito al episodio en el que hablábamos del buró de crédito, ¿no? Y decíamos, bueno, ese famoso buró de crédito es para ver si pues Brenda va a pagar o no el crédito que está pidiendo, si Ricardo va a pagar o no el crédito que está solicitando. Ok, para el fin que estamos hablando, que este instrumento del que estamos hablando lo podemos conglomerar todo en deuda. Tenemos por un lado deuda, por otro lado renta variable. Estamos siendo muy simplistas. La deuda no necesariamente quiere decir que sea más segura. Lo único que quiere decir los instrumentos de deuda es que ya sabemos desde un inicio cuánto vamos a ganar. No quiere decir necesariamente que sea más seguro o menos seguro. Para el caso de los CETES, sí.
es el instrumento más seguro si hablamos nada más del sistema financiero mexicano. Ok, entonces regresando a ese punto, ahí es donde entran las famosas calificadoras, ¿no? Si nos salimos un poquito de México y estamos evaluando todo el panorama mundial, ¿no? Y como luego nos dicen, oh, Ricardo, es que el dólar le va a ir mal. Bueno, es como si dijéramos, oye, es que Brenda es súper buena pagadora, tiene muy buen ingreso, va al día con sus tarjetas. Y del otro lado está Ricardo, que tiene mucho menos ingreso, ¿no? Tiene una línea de crédito mucho más pequeña. Y dijéramos, pero es que a Brenda le va a ir mal. Híjole, pues imagínate cómo le va a ir al de al lado. Es algo muy similar con los países, ¿no? Si Estados Unidos le va mal, con mayor razón a México, porque somos un país, acuérdense, en vías de desarrollo. Entonces, lo que hacen las calificadoras internacionales, que hay muchas, ¿no? Está Moody's, está Standard & Poor's, etc. Y hay otras tantas aquí localmente. Bueno, lo que hacen esas calificadoras, véanlo así, es como una especie de buró de crédito, tanto de países, de empresas paraestatales, de estados, ¿no? Entonces, estas calificadoras lo que hacen es una opinión, ojo, es una opinión, que dicen, oye, pues sabes que el riesgo de México, pues no lo vemos tan amable porque pues el gobierno no está permitiendo esto y el otro, o sabes que sí, lo vemos bastante bien porque pues están muy ordenados, hay Estado de Derecho, se respeta lo que se dice, etc. Con base en eso y otros factores macroeconómicos, geopolíticos, por supuesto, emiten una calificación y usualmente ahí es donde podríamos decir, oye, pues si vemos la calificación que tiene México contra la calificación que tiene la deuda de los Estados Unidos, que es la más alta, pues de entrada vemos que meto CETES o vendo Treasury Bills, bueno, pues sí es que sí tiene un riesgo más uno que otro. Pero acuérdense, lo tenemos que ver desde el punto de vista de hay gente que nos escucha que gana en pesos y hay otros que ganan en dólares. ¿Es distinto? Por supuesto que es distinto. Si ganas en pesos, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, lo ideal es que tu fondo de emergencia lo tengas en la tasa objetivo del lugar donde te encuentras. Si es el caso de México, bueno, pues por eso recomendamos CETES. Ahí vas a tener tu fondo de emergencia. ¿Por qué no en dólares? Porque el dólar para nosotros que gastamos y ganamos en pesos representa una volatilidad. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de que ganamos pesos, oye, pues no necesariamente para el corto plazo va a ser siempre lo mejor tener dólares u ocupar instrumentos que estén indizados a dólares para el corto plazo por el tema de la volatilidad, que acuérdense no es otra cosa esa volatilidad que podríamos llamarle el riesgo que estamos asumiendo. En términos estadísticos también se le llama la desviación estándar que están asumiendo los instrumentos financieros. Antes de que avancemos con esto, me gustaría hacer una aclaración respecto a la tasa de referencia. Esta tasa de referencia es dinámica. Me he encontrado con personas que dicen ¿cómo? ¿Por qué ¿por qué los CETES pagan 4% si yo cuando estaba en la prepa pagaba el 7%? Y entonces recordemos que la tasa de referencia tiene que ver con la política monetaria del país. Entonces, por esta situación que comentaba Ricardo, que es histórica con el tema de la pandemia, los países recortaron sus tasas de referencia. Por eso realmente ahora Estados Unidos está al 0% y por eso en México estamos al 4%. Entonces, esa tasa es cambiante. Por aquellas, o sea, quería hacer esta aclaración por aquellas personas que dicen como, pero es que yo me acuerdo que el CETE pagaba tanto. Sí, o sea, esa tasa se va moviendo porque va pegada a la tasa de referencia. O los que dicen, es que CETES ya no es negocio, ¿no? No, a ver, acuérdense que la tasa justamente se ocupa como una medida de política monetaria que ocupan la mayoría de los países desarrollados a través de sus bancos centrales para o hacer más caro el dinero o hacer más barato el dinero. ¿Y cuál es el fin? Oye, pues Brenda y yo somos los únicos que estamos en esta economía. Ok, nos suben la tasa. Pues lo que vamos a hacer es, oye Brenda, ¿ya viste cómo está el CETE? Pues vamos a ahorrar, ¿no? Oye, se necesita activar la economía porque se cerraron restaurantes, hay mucha gente que no tiene trabajo, lo que necesitamos es que se gaste. ¿Sabes qué? Baja esa tasa para decir, híjole, pues ya no está tan bueno, mejor me voy a comprar un iPhone. No lo hagan. Ese es, digamos, el objetivo que... Es la lógica, en palabras muy, muy sencillas, ¿no? Podemos hacer más adelante un episodio específicamente de esto. Entonces, estamos viendo que cuánto gano, cuánto me da ganar mis inversiones, no siempre, y eso es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Brian,
no siempre algo que me den a ganar este año va a ser necesariamente bueno comparado contra otro año. Retomando el ejemplo, oye, es que en tal año, 2017, 2018, me estaba pagando el 8% la tasa de CETES. Ah, buenísimo. Y de pronto alguien llegó y me ofreció un negocio y me iba a pagar el 9%. Híjole, asumir tanto riesgo para que me des un 1% real o una tasa real del 1%, pues posiblemente es algo que no ibas a estar dispuesto a tomar. Oye, no, pues sabes que ahorita el CETES está pagando el 8 y tú me ofreces el 9 o el 10. No, ¿qué crees que no? No me sale. En términos financieros, sin meternos mucho a la teoría, todo esto de lo que estamos hablando es usualmente una expectativa de retornos que una persona podría tener sobre un activo en particular que está invirtiendo. Si lo quieren investigar, se le llama como el modelo CAPM. Es, digamos, el modelo básico de las finanzas, donde básicamente lo que nos dice es, mira, un rendimiento cualquiera, oye, es que esta acción me dio a ganar 25%. Perfecto. Lo podemos definir como la tasa libre de riesgo, que es la tasa objetivo de la economía donde estemos hablando. Para el caso de México, vamos a ocupar el 4% para no confundirnos. En lugar del el 25% vamos a dejarlo, ¿va? Luego eso le vamos a sumar, hay una beta, es un índice de riesgo, es un parámetro de riesgo, es covarianza entre varianza, pero no es otra cosa más que un índice de riesgo de cómo se mueve un activo en relación al mercado. Y usualmente ese cálculo que se hace nos va a decir, mira, lo único, y esto es lo que quiero que les quede muy, muy grabado, ¿no? No importa tanto la fórmula. Lo que nos está diciendo este modelo es que si una acción te pagó un 25%, lo único que sucede, y vamos a suponer que el mercado te pagó el 10%, lo único que hiciste es que tomaste mucho más riesgo para alcanzar esa ganancia. Eso es lo que nos está diciendo este modelo y es muy importante que lo entendamos porque cuando hablamos del mercado de valores sabemos que hay un riesgo inherente que tiene el mundo, ¿no? Y eso se le llama riesgo sistémico. Hoy pues puede haber desempleo, puede haber gente que puede haber enfermedades, ¿no? Pandemias, puede haber tragedias, puede cambiarse situaciones macroeconómicas, etcétera, ¿no? Eso le vamos a llamar riesgo sistémico y ojo, nadie está exento del riesgo sistémico, porque muchas veces nos dicen, Ricardo, es que la institución a la que me están ofreciendo me están garantizando que aunque se caiga el mercado de valores, me van a pagar tanto. Ok, el mercado de valores estamos hablando de 70 trillones de dólares. Y esa empresita que te está vendiendo un instrumento financiero, a lo mejor representa 2 billones, ¿no? Es decir, es parte de algo más grande, ¿no? Entonces no está exento. Si quieren ocupar ese argumento, oye, pues con mayor razón una empresa que es una pulga, ¿no? Comparado contra el mercado de valores y que seguramente cotiza en el mercado de valores, o sea, ¿qué quiere decir? Que no le afectaría, ¿no? O sea, si algo muy fuerte pasa en términos de riesgo sistémico, obviamente termina afectando todas las instituciones, ¿no? Incluyendo el mercado de valores. Entonces, por si ahí les dan ese argumento de que no, mira, es que esta institución financiera, que no sé qué. No, bueno, es que es parte de ese riesgo sistémico. Entonces, lo primero que debemos de entender es esta relación de que si hay una acción en el mercado de valores, Tesla, por ejemplo, que pagó tanto porcentaje en comparación al Standard & Poor's 500, que por ejemplo en un año, en dólares, ¿no? De un año para acá, lleva el 48.99 de rendimiento. Bueno, la acción que pagó más que eso no es otra cosa más que asumiste mucho más riesgo. Eso es lo que nos está diciendo este modelo y estás asumiendo un riesgo mucho más alto. ¿Qué quiere decir? Que si el mercado de valores, en lugar de haber crecido un 48.99 en dólares, se hubiera desplomado un 50%, la famosa beta, si es de el 2, tiene un número 2, pues lo que quiere decir es que tu acción se hubiera desplomado menos 100%. Eso es lo que nos quiere decir, que hoy asumiste el doble de riesgo en comparación con el promedio del mercado. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando muchas veces nos encontramos y andamos buscando que, es que mira, Ricardo, yo voy a invertir en tal Sofipo
Bueno, lo primero que tenemos que entender cuando queremos hacer estas comparativas, que no necesariamente estamos comparando lo mismo, ¿no? Si decimos, oye, es que estoy comparando CETES contra una SOFIPO con un nivel de operación 1. No es importante que sepamos qué es eso, ¿va? Ok, pero lo que quiere decir es que pues más o menos en miles de millones de pesos va a estar operando alrededor de 7,000 millones de pesos contra la economía de tu país, que son billones de dólares. Punto número 1, no estás comparando lo mismo. ¿Quién tiene más probabilidad de no pagar, la SOFIPO o el Banco de México? Si el Banco de México no te pagará, pues con mayor razón la SOFIPO, ¿no? Oye, si México de pronto declara que no puede pagar, pues ninguna institución financiera va a poder pagar, ¿no? Obviamente la SOFIPO tiene un riesgo más alto, que muchas veces, ¿qué es lo que yo discuto, Bren? El no entender, ¿no? Y el nada más creer, es que este paga el 12 y este paga el 4, el no entender que si te está ofreciendo más, quiere decir que estás asumiendo un riesgo mucho más alto, o creer que tiene el mismo nivel de riesgo, ese es un error muy fuerte. Por eso hay tantos fraudes en nuestro país. Por eso la gente de pronto termina perdiendo su dinero, ¿no? Cuando terminan siendo riesgos todavía más asimétricos, ¿no? Cuando llega la empresa que dice, es que estamos dados de alta en Hacienda, ¿no? Porque tienen un RFC y sienten que eso significa algo, eso no te garantiza nada. Tú puedes estar dado de alta como empresa, no quiere decir que estés facultado o facultada para poder captar capital. Son cosas diametralmente distintas, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí. Si la empresa está captando capital, oye, espérate, o lo está haciendo a través de una institución financiera, ¿no? Y nada más son asesores. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, regresando a este ejemplo, a ver, le dice esta empresa Patito 123, oye, mira, es que te vamos a pagar un 5% mensual. ¿Qué lógica tendríamos que hacer, Brenda, cuando de pronto llegan estas empresas mágicas, ¿no? Que dicen, mira, te vamos a dar el 60% al año, ¿no? Ok. Cuando empiezan a dar esos números mágicos, lo que deben de hacer es, ya saben, a su calculadora de interés compuesto y decir, a ver, entonces, tú me dices que vamos a pagar un 60% al año, ¿ok? Empiezan a hacer esos números, proyectenlo a 5, a 10, a 15, a 20 años. Proyectenlo a 30 años. Y si empiezan a hacer esos números, se darán cuenta que empezando con 1,000 pesos, terminarían siendo más ricos que Jeff Bezos. Apelen a su sentido común. ¿Hace sentido eso? Totalmente. O sea, siempre traten de hacer ese cálculo. A ver, ¿cuánto pagó el mercado de valores? Que es donde está literalmente el dinero del mundo. Oye, es que a ver, el dinero del mundo de un año para acá, en pesos, pagó el 26.4. Estoy hablando del Standard & Poor's. Oye, y me están ofreciendo garantizado un 12%. Lo que tenemos que pensar es, a ver, si a ellos les va a costar el dinero el 4%, ¿qué tendrían que estar haciendo para sacar un 300% más? Véanlo así, véanlo en porcentajes. Oye, es que me están ofreciendo el 12% garantizado. Me están ofreciendo un 300% más de lo que cuesta el dinero. Ahí traten de apelar por favor a su sentido común. ¿Hace sentido o no hace sentido? Oye, Ricardo, es que es un préstamo. Estoy ocupando las plataformas de crowdlending. Ok, sí pueden dar esos rendimientos. Solamente, y lo que necesito que entendamos, es que va relacionado con el riesgo. Sí, pero puede ser que muchos de esos no me paguen por la situación como está financieramente el país. Ok, entonces posiblemente hasta van a cobrar tasas más altas porque representa un riesgo más alto. Oye, es que estoy haciéndolo a través de alguna plataforma para invertir en bienes raíces, ¿no? Lo estoy haciendo a través de este modelo también de crowd. ¿Qué rendimientos podría esperar en promedio en bienes raíces? Miren, primero empecemos por cómo aplica en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo casi siempre es lo que pagues de renta más la inflación. Ese es el cálculo básico que en el mundo podrías esperar que crezca de valor un bien inmueble. Ahora vamos al caso particular de México y dependerá mucho de los estados, ¿no? Cuando estamos hablando de una economía que está en desarrollo, que está en constante crecimiento, se espera que la demanda de casas pues sea bastante interesante. Pero acuérdense que los bienes raíces tienen un factor que no necesariamente pueden hacer otro tipo de inversiones y se le conoce en términos financieros como el famoso apalancamiento.
Es decir, ¿en qué inversión en el mercado de valores te podemos decir, oye, mira, no te apures, Bren, tú vas a estar invirtiendo 10 millones, pero tú nada más tienes que poner 1 millón, yo te pongo los otros 9, y si tienes ganancia, el 100% es para ti? Ah, caray, no, pues muy buen negocio. Bueno, eso sí se puede hacer en bienes raíces. Y tienes una explicación porque la gente necesita dónde vivir, etcétera, ¿no? Ok, bueno, pero como puedes tener apalancamiento en bienes raíces, esa es una de las razones, y necesito que entiendan esto, es una de las razones por las que podríamos ver en ciertas colonias de nuestro país, ¿verdad? Que de pronto de un año a otro dices, es que creció un 23%, creció un 30% mi bien inmueble, porque está apalancado, porque te estás apalancando 1-10, 1-5. Eso es lo que hace que crezca rápido, digamos, esa inversión en particular. Oye, ¿quiere decir que en algún momento pueden bajar? Sí. O sea, entren a ver precios de casas de hace 2 años contra los precios o costos que hay en este momento. En efecto, han estado cayendo los precios de los bienes inmuebles. Es un error creer que, es que siempre suben. ¿Quién dice? No es cierto, investíguenlo. ¿Por qué tendría que ser así, no? Claro, un comentario muy común es esto, ¿no? La garantía es invertir en bienes inmuebles, porque sí o sí suben, es la manera más segura de invertir. Pues no necesariamente, y justamente lo estamos viendo con el tema de la pandemia, que ahora vemos, pero por donde vayamos, lugares en renta. Entonces ya no es la inversión como tan segura y tan garantizada que creían, ¿no? Como de, pues compro un departamento, lo pongo en renta y vivo de mis rentas. Pues justo ahora estamos viendo que no necesariamente es esa inversión que yo creía así de segura. Tengan en cuenta, por ejemplo, cuánto se espera que sea la renta promedio en nuestro país. Alrededor del 6%. Dependerá la zona, pero alrededor de un 6%. Quiere decir 5,000 pesos por cada millón, ¿no? Y muchas veces el comentario es como, no, es que mejor invierto en bienes raíces, ¿no? La pregunta es, bueno, a ver, ¿con 2,000 pesos mensuales puedes invertir en bienes raíces? Posiblemente es un poquito más difícil, ¿no? Oye, si lo hago a través de crowdfunding inmobiliario, pues no tengo esa ventaja del apalancamiento, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos comparando y decimos, es que este fondo, esta inversión me cuesta el 1% al año, y no pensamos que cuando compramos un bien inmueble nos cuesta un 10% adquirirlo, número 1. 2, en promedio va a ser 1 hasta 2% al año de puros impuestos, ¿no? Que tenemos que pagar, hayamos materializado la ganancia o no. No sé si lo han pensado así. Una acción la compro hoy y si nunca la vendo, pues no tengo que pagar ese impuesto porque nunca concreté, digamos, la ganancia. En los bienes inmuebles, sin importar que vendas el inmueble o no, pues cada año cambia el predial y lo tienes que pagar. Es un impuesto que... Entonces, ahí siempre hay que tratar de comparar. Yo le digo mucho a nuestros clientes, siempre hay que comparar peras con peras y manzanas y manzanas. Hay que poner en igualdad de términos lo que queramos comparar y entender que, oye, Ricardo, ¿puedo tener rendimientos de un 100% al año? Los puedes tener. Hay acciones que pueden darte un 200%, por supuesto, están las penny stocks, pero ojo, debes de entender que estás asumiendo un riesgo altísimo y eso creo es de las cosas más importantes, ¿no? Oye, ¿puedo invertir en Bitcoin? Que ya lo hemos hablado en otro. Por supuesto, lo puedes hacer. Nada más necesitas entender el riesgo que estás asumiendo, que es infinitamente mayor a si lo inviertes en el mercado de valores, ¿no? Creer que invertir en algo que te va a dar más tenga menos riesgo que el mercado de valores es engañarse a uno mismo. Eso no es cierto. Sí, así que, o sea, justamente hace poco, a ti te llegó un mensaje, ¿no, Ricardo? De que te ofrecían rendimientos mágicos del... Tampoco me acuerdo, pero sí. O sea, me refiero a como rendimientos mágicos del tipo en 3 meses vas a ganar el 180% de tu inversión.
O sea, eso evidentemente no existe. Entonces, siempre hacemos como este llamado de, a ver, ¿dónde están como los criterios? ¿No? A ver, ¿cuánto es la tasa libre de riesgo? ¿Cuánto dio el mercado de valores? Ah, ok, eso me va a dar un parámetro de saber si la inversión que estoy por decidir o elegir es una inversión que me parece que sí tiene sentido, ¿no? Sí, como dice Ricardo, usando el sentido común, ah, ok, sí, este rendimiento que me ofrecen tiene sentido. Pero si suena algo mágico, ya lo hemos dicho en muchos episodios, pues hacerse rico de un año al otro es pues, imposible. Para los que nos escuchen, y con eso cerramos, que ya están empezando a invertir en el mercado de valores y ya tengan por ahí algunas acciones, acuérdense, si están siguiendo esta metodología de valor, ¿no? O value, como se le conoce, o growth, acuérdense, lo correcto es siempre compararse, como decíamos, peras con peras. Oye, si tengo solo un portafolio de acciones growth o de crecimiento, llámese tecnológicas, etcétera, ¿me comparo contra el Standard & Poor's 500? No. Hay una métrica que es el Standard & Poor's 500 Growth. Debes de compararte contra tu benchmark, ¿no? Y decir, no, pues no le gané. Quiere decir que si hubiera invertido mejor en un índice, ¿no? Oye, es que estoy buscando empresas que tengan PE ratio bajos y estoy haciendo al Warren Buffett. Ok, compárate contra el Standard & Poor's 500 Value. Chin, no le gané. Ok. Un poco la moraleja, y después vamos a hacer una siguiente parte de este episodio, es que siempre debemos de estar comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Oye, Ricardo, es que me están ofreciendo una inversión de un bono corporativo de Actinver o de América Móvil. Ok, entonces compara contra la deuda corporativa cuánto es la expectativa que te podrían pagar, y sobre todo lo más importante es entiende cuál es el riesgo que estás asumiendo. Acuérdense que los economistas decimos que no existe un free lunch, no existe el free lunch, ¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Entonces, el hecho de que algo me pueda pagar mucho más significa que estoy asumiendo un riesgo mucho más alto. Y creer que no es así es engañarnos a nosotros mismos. Sí, o sea, recuerden que cada que tengan como alguna duda, que de pronto alguien les ofrece como algún producto de inversión y les hace ruido, quieren revisarlo, pues saben que pueden acercarse a nuestros asesores, a nuestras asesoras, justamente para que evalúen, y si quieren entrar al mercado de valores y no han tenido esa experiencia, pues nosotros tenemos instrumentos de inversión que les van a permitir entrar y usar el mercado de valores. Para esta y más dudas, recuerden que nos pueden encontrar como Network MX, nos pueden buscar como El Dinero No Viene Con Instrucciones, también nos pueden buscar en YouTube como Network MX. Muchas gracias y hasta la próxima.